34, ¿no? Segunda de Crónicas 34. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura de esta forma. Segunda de Crónicas 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas fundidas las desmenuzó, y esparció el polvo sobre la sepultura, sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, derribó todos los ídolos por toda la tierra de Israel. Volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para reparar ¿qué? La casa de Jehová su Dios. Vinieron estos, el sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas guardaban. La puerta había recogido de la mano de Manasés y de Efraín, y todo el remanente de Israel, y toda Judá y Benjamín, y los habitantes de Jerusalén, y los entregaron en manos que hacían la obra, que era mayordomo en la casa de Jehová, los cuales le daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Un asiento ahí, siéntese cómodo. Hoy hablaremos, amados hermanos, de la necesidad de una reforma personal. Amén. La necesidad de una reforma personal. ¿Qué es una reforma? Es modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Amén. También dice otro término, dice acción y efecto de volver a la forma original o rehacer de nuevo. Amén. Eso se llama reforma. Una reforma es necesaria cuando nos hemos desviado del fin, amén, que buscamos cuando conocemos al Señor. Es decir, una reforma es necesaria, amados hermanos, cuando nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Amén. Hoy hablaremos de un personaje que llama mucho la atención porque desde su niñez, desde 8 años, comenzó a reinar a un pueblo rebelde, religioso, idólatra. Amén. Un pueblo que vivía en pos de las demás naciones cananeas. Cerca del año 930 a.C., el pueblo de Israel se divide en 2 reinos: el reino del norte y el reino del sur. Amén. En el reino del norte nunca hubo, amados hermanos, una armonía espiritual, algo que agradara a Dios. Todos los reyes que gobernaron al reino del norte, que eran 10 de las ciudades, amén, estos reyes condujeron al pueblo a prevaricar contra Dios, a adorar. Crearon lugares altos donde se quemaban a los niños, donde ofrecían, aleluya, sacrificio, donde inmolaban a sus hijos, donde los quemaban, amén, donde ofrecían al diablo, a Baal, a Tarot, a Cera, a todos estos dioses paganos de los cananeos.
todos estos reyes del reino del norte, ninguno fue bueno. Todos practicaron la maldad. Todos condujeron a su pueblo a la perdición. Amén. El reino del sur era el reino de Judá. Y se dice que algunos reyes pudieron, amados hermanos, agradar a Dios. Solamente 5 de estos reyes se mencionan. Amén. Que agradaron a Dios, que siguieron el camino de David, su padre. Por eso dice aquí el primer verso que él anduvo en los caminos de su padre David. Amén. Porque no había otro rey a quien asemejarse en aquellos momentos. Todos los reyes se medían a la altura del rey David, uno de los reyes más temerosos de Dios que hubo, que aunque con errores, pero era temeroso, se arrepentía delante de Dios de sus fallas. Amén. Su nombre damos gloria. Gloria a Dios. La historia que hoy vamos a narrar es la historia de este niño llamado Josías. Amén. Un niño que nace durante el reinado del rey más malo que hubo en la historia de Israel, llamado Manasés. Amén. Cuando este niño nace, Manasés cumplía 61 años. Aleluya. Y se dice que durante los 61 años de Manasés fue llevado cautivo por unos asirios, encadenado, aleluya, como un castigo de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Manasés practicó toda clase de invento que hubo en aquel entonces: astrología, brujería, gnosticismo y de toda clase, cuerpo astral. Este hombre practicó y llevó al reino de Judá a una perdición extrema. ¿Ven? Entonces la única forma y manera de Dios hacerlo entrar en razón era ocasionándole esto: ser llevado cautivo por los asirios, encadenado. Y se dice que a sus 61 años, cuando fue llevado encadenado por los asirios, él clamó a Dios y pidió misericordia. Y dice la Escritura que Dios oyó el clamor de Manasés y perdonó sus pecados y lo restauró nuevamente a Jerusalén. Amén. Cuando él regresa a Jerusalén a sus 61 años, nace Josías, de uno de los príncipes de Manasés llamado Amón. Amón tenía 15 años cuando tuvo a Josías con su mujer. Allí notamos inmediatamente el desorden que había en Jerusalén, que aún los jóvenes, niños, tenían hijos. Amén, un desorden sexual, un desorden por todos lados. Y este niño Josías nace en ese ámbito espiritual, perverso y malvado. Amén. Dice que Manasés a los 61 años se reconcilia con Dios y muere a los 67 años. O sea, durante 6 años Josías pudo ver la restauración espiritual de Manasés y aprendió de él cómo temer a Dios. Aprendió de él cómo, aleluya, reformarse espiritualmente. Amén. Se dice en la crónica de Manasés que durante esos 6 años él intentó remediar todo lo que hizo malo, pero era demasiado. Amén. Era terrible lo que había. Habían lugares altos, habían lugares donde habían sacerdotisas, a donde subían los hombres a practicar herejías sexuales, porque esa es la adoración que agrada al diablo. Una depravación total en la sexualidad. Amén. Entonces Josías, a sus 6 años, muere Manasés, su abuelo, y comienza a reinar su hijo malvado y perverso Amón. Se dice que Amón duró 2 años en el reinado. Algunos consiervos de su reinado vinieron y lo asesinaron, quizá porque era malvado y perverso y estaba llevando nuevamente a la nación de Judá, al reino de Judá, a la perversidad, a la maldad. Amén. Entonces algunos de sus consiervos entraron a su habitación y lo mataron a los 2 años de reinado. Entonces el niño Josías comienza a reinar a sus 8 años, porque inmediatamente muere un rey, aleluya, quien lo reemplazaba era su hijo. Este niño comenzó a reinar a los 8 años. Aleluya.
E inmediatamente dice el escritor de las crónicas de los reyes, aleluya, en el verso 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre David. Amén. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Y este era un mandamiento que los judíos, que los israelitas tenían presente, porque fue un mandamiento dado por Moisés. Deuteronomio capítulo 5, verso 32 dice, mirad pues y hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Esto era un mandamiento. Amén. Y ninguno de estos reyes había podido cumplir con esta palabra. Pero Josías a sus 8 años, amados hermanos, instruido en el temor de Dios, instruido en la palabra de Dios, en el fundamento de Dios, pudo, aleluya, desde su niñez agradar a Dios. Amén. Proverbios capítulo 4, verso 26-27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Y el escritor de las crónicas de los reyes dice que este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Entonces nos damos cuenta que desde una infancia, amados hermanos, este joven principalmente hizo una reforma en su vida. Este niño. Usted se dirá, pero ¿puede un niño acaso reformarse si no ha pecado? ¿Puede un niño acaso tener maldad en su corazón? Amén. Desde su infancia comenzó una reforma en su vida. Porque primero la reforma comienza por la casa. Primero la reforma comienza en el personaje. Primero la reforma, el ejemplo primero comienza por el que está hablando. Amén. En este primer, amados hermanos, bloque que estamos hablando de esta predicación, tenemos que hablar de los primeros 8 años de Manasés y de su vida. Estos primeros 8 años los vivió, amados hermanos, sus 6 años los vivió con su abuelo, amén, Manasés, y los otros 2 años los vivió con su padre Amón. Durante sus primeros 6 años el rey de Judá era su abuelo Manasés, que lo acabamos de mencionar, amén, a su nombre. Aleluya. Un momentico, una olla de guarapo. Aleluya, a su nombre damos gloria. Amén. Cuando Josías nació, su padre tenía apenas 15 años y era príncipe de Judá. Aleluya. Su edad para ser padre es una evidencia, como lo decíamos anteriormente, del desorden espiritual y moral que había dentro de este pueblo. Ya se podía ver en su libertinaje personal. Cuando Josías ya tenía 7 o 8 años, su padre Amón ya era el rey de Judá, porque Manasés, su abuelo, había muerto. Para ese entonces su padre ya era un joven de 22 años y reinó sobre Judá solamente 2 años. Amén. Conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa, se lo dice 2 de Crónicas 33, 24. Pero durante los 2 años de su reinado, mientras su hijo tenía entre los 7 y 8 años, la crónica resume brevemente de Amón, su padre. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Amén. Mire cómo comienza, amados hermanos, la vida de un siervo de Dios. Comienza por el ejemplo de sus padres. Comienza por la crianza en el hogar. Amén. Comienza por la corrección, por la vara, por la enseñanza. Aleluya. ¿Acaso no dice el proverbio? Dice, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque la enseñanza comienza en la casa, no en el colegio. Amén. Los valores se aprenden en la casa, no en el colegio. Aleluya. Hoy en el colegio están enseñando aberraciones terribles.
Amén. Hoy en el colegio están enseñando cómo colocarse un condón, pero ¿por qué le enseñan a un niño a colocarse un condón? ¿Para qué? Si él no tiene mente para eso todavía. Hoy enseñan en los colegios a la libertad de ser hombre o mujer. Amén. No le enseñemos al niño que es varón, ni a la niña que es niña. Deje que ella decida. Aleluya. Por eso, amados hermanos, la importancia de usted criar a sus hijos bajo el fundamento de la palabra de Dios, para que cuando sea un adulto, sea alguien que sea responsable, sea un siervo de Dios, sea alguien ejemplar en la sociedad. Amén. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Josías pasó por lo menos 2 años en un ambiente terrible. Amén. Pero algo que me llama la atención es que Dios preservó a este niño, hermano. Porque nadie puede por sus propias fuerzas mantenerse, y menos siendo un niño. Vivir en la casa de un rey que mete 3, 4, 5 mujeres en una noche, que durante los banquetes, amén, practican los harén, donde los gobernantes, los príncipes del pueblo se acuestan en una cama y 6, 7 mujeres están allí con él, desnudos. Amén. Un niño criarse de esta forma ocasionaría que ese niño practique lo mismo que su padre. Pero Dios había preservado a Josías por las enseñanzas de su abuelo en los últimos 6 años de su reinado. Amén. Un niño instruido en el temor de Dios. Un niño instruido, amados hermanos. Quizás usted piense y crea que hacer esto no es bueno para un niño. Colocarlo desde edad temprana, enseñarle cosas que él no entiende. Pero, amados hermanos, lo que usted le inculca, a él se le graba. Lo que él escucha en la calle, la vulgaridad, viene y la repite. Entonces, ¿cómo no poder instruir al niño en las cosas de Dios? Amén. Amén. Los primeros años de un niño, aunque no son determinantes para la fe y el futuro de un niño, la verdad es que toda experiencia vivida en los primeros años de alguna manera configura la tendencia a la que uno hace más fácil inclinarse. Así es. Amén. Usted le enseña al niño desde su temprana edad: mijo, usted tiene que ser un siervo de Dios. Tú vas a ser un predicador. Amén. Amén. Tú vas a ser un hombre de Dios. Mijo, vamos a orar. Niño, ven, antes de dormir vamos a hacer una oración. Y le enseña la palabra de Dios. Pero hoy en día las madres, hermanos, no sé qué pasa, van y compran un celular como a mí. Entonces, para que el niño se distraiga y ella pueda hacer las cosas de la casa, el niño está ahí viendo cosas que no son debidas. Préndele el computador al niño para que se distraiga y yo pueda hacer esto. ¿Y por qué no lo mandas a leer y a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no lo pones a orar? Amén. ¿Por qué no lo pones a ver una película cristiana, una prédica? ¿Por qué no le enseñan las cosas de Dios? Sino que le enseñamos hoy en día a nuestros hijos a practicar el pecado. Amén. A vivir conforme a los rudimentos de este mundo y no conforme a los rudimentos de Dios. Amén. El proverbista dice en el capítulo 22, verso 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. O sea, se crea un fundamento en un niño conforme a la palabra de Dios. Y cuando fuere viejo, aunque ese niño se apartare de su camino, esa palabra está ahí sembrada. Ese fundamento está sembrado. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, hermanos. Amén. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Aleluya. A su nombre damos gloria. Me acuerdo del testimonio de un joven hijo de un pastor en Brasil. Este joven se rebeldizó con su padre. El joven era hijo de un pastor. Lo mismo que le ha acontecido a John Piper. John Piper. Piper, lo mismo. En español. Piper en inglés y Piper en español. Ese joven se apartó del Señor, hermano, y empezó a practicar homosexualismo y de toda clase. Se rebeldizó contra su padre. Se convirtió en un homosexual, hizo de cuantas cosas. Y una vez en una fiesta en una playa, hermano, ¿sabe que esas fiestas en las playas? Eso es terrible.
mujeres desnudas y cuestiones así. El joven se metió a bañar, hermano, al mar, el joven homosexual. Y él no se dio cuenta en qué momento, amados hermanos, estaba en una profundidad alejado de la orilla. Y él sintió que el mar se lo tragaba, se lo llevaba, y él intentaba salirse y no podía. Y el mar se lo tragaba más y más, más y más. Amén. De un momento a otro dice que una ola cogió y lo hundió a una profundidad en la que él no podía ya salirse. Y él en ese momento se acordó de la semilla que su padre había sembrado en su corazón. Y dijo de lo más profundo de aquel agua, de aquel mar, dijo: Señor, perdóname. Yo sé que me he rebeldizado contra ti, contra mi padre. No soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero perdóname. Y él sintió cuando una mano entró en esa playa, en ese mar, y lo sacó a la orilla del mar, aleluya. Lo sacó a flote y lo sacó de la playa, gloria al Señor. Y ese hombre pudo entender, amados hermanos, aquí la Escritura dice que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra, esa instrucción, no se apartará de sus hijos jamás. Amén. Vemos a un niño que desde sus 8 años ya tenía temor de Dios. Tenía un conocimiento sembrado en su corazón. Amén. La crónica de Josías dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. En el verso 3-4. ¿Qué sucedió durante este tiempo o esta etapa? Hasta sus 16 años, antes que comenzara a buscar a Dios. Mire esto, amados hermanos. A sus 8 años aún era un niño. Y nada más que un niño. O sea, un niño no tiene el conocimiento para reinar en un pueblo. Un niño no tiene el entendimiento para aconsejar a un adulto. Un niño no tiene el conocimiento, aleluya, quizá para responder a ese reinado, a esa responsabilidad que él tenía. Pero se dice, amados hermanos, que su madre era una mujer consejera. Amén. Lo importante que es una madre en un niño. De sus 8 a sus 16 años, esta mujer instruyó a su hijo, le aconsejó durante su reinado, lo rodeó de consejeros, porque en la multitud de los consejeros es donde está la victoria de los reyes. Amén. Aleluya. Y cuando un joven acata los consejos de su padre, entonces dice la Escritura que obtendrá victoria. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Amén. Este niño, para poder tener victoria en su reinado, tenía consejeros. Tenía una madre que lo direccionaba. Aleluya. Por eso es que los padres darán cuenta a Dios por cómo han criado a sus hijos. Hermano, las madres darán cuenta a Dios cómo criaron a sus hijos. Si los corrigieron, si los apetillaron más de la cuenta. Si criaron luego a una nena y no a un niño. Porque ahora la madre, ay, ya el niño, no le pegue. Déjalo que el problema psicológico. Mi papá me daba, hermano, con lo que sea. Con hebilla, con hebilla, con manguera, con lo que viniera, con lo que hubiera en el paso. Hermano, una vez yo estaba viendo televisión, iban a servir la comida y mi mamá dice: ve a comprar un hielo, pero no voy para ningún lado. Hermano, cuando miré así, la cuchara del arroz venía volando. Y braga ahí por allá. Terrible, hermano. Me tocó salir corriendo a comprar el hielo. Si no, la limpia era grande. Así que funciona tú. Así funcionaba yo. ¿Eh? Una vez le grité, hermano, mi mamá estaba reunida con una vecina. Y una vez le grité, no sé qué le dije, hermano, cogí una piedra. Y por mucho que yo salté, me dio la piedra. En el tobillo. En el tobillo. Aquí tengo la marca, se la voy a mostrar.
Hoy en día los niños le pegan a la mamá. Amén. La mamá se queda quieta. Le arman un berrinche y La mamá se queda quieta ahí esperando. No le pegues porque te llega el bienestar familiar. Suerte con el bienestar. Proverbios capítulo 4, verso 13 dice: retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque es tu vida, porque eso es tu vida. Amén. A su nombre damos gloria. Proverbios 24, 6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de los consejeros está la victoria. Amén. Entonces usted instruye al niño, aleluya, conforme al temor de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero escuche esto, amado hermano, madre que me escucha. Cuando su niño cumpla la mayoría de edad, ya no es responsabilidad suya. Amén. La madre cumplió con instruir al niño, con enseñarle el temor de Dios. Pero cuando este niño se convierta en un joven y cumpla la mayoría de edad, ya la responsabilidad es del joven. Ahora voy a hablarle a los jóvenes. Amén. Segunda de Crónicas 34, verso 3 dice que este niño comenzó a reinar y cumpliendo 8 años su reinado, o sea, ya tenía 16 años, dice, siendo aún, 34:3 dice, siendo aún muchacho, comenzó a ¿qué? A buscar al Dios de David. O sea, durante la niñez fue instruido, fue llevado con sabiduría, haz esto, haz lo otro, el consejo, la consejería, la madre y todos los que estaban ahí aconsejándolo. Pero cuando ya fue un muchacho, ya era joven, ya tenía razón, ya usaba la razón, ya podía gobernar, dice que empezó a buscar al Dios De David su padre. de David su padre. Y esta es una de las etapas más difíciles que hay en la vida, la juventud. Amén. Es cuando empezamos a escuchar toda clase de adoctrinamientos en la calle, en la universidad, en el colegio. Amén. Después de la clase nos vamos y nos fumamos un taquito, ya saben. Y ahí empieza el joven a escuchar cosas nuevas que nunca escuchó en su hogar. Amén. Por eso es importante que usted desde niño coja a su niño. Desde niño lo coja y le enseñe el temor de Dios. Aleluya. La adolescencia, amados hermanos, es muy fuerte cuando un joven es huérfano. Es más terrible, es más difícil, porque no tiene quien la aconseje. Y este joven, Josías, era huérfano de padre. O sea, no había, amados hermanos, una figura de hombre a quien imitar en la casa. Pero este joven, aunque vivía con su madre, pudo adquirir de ella todo el conocimiento. Amén. Su nombre se dice que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los adolescentes que se encuentran escuchando este momento, permítame decirle, amado hermano, que si en su hogar usted ha recibido orientación de sus padres para buscar a Dios, usted no tiene que vivir con rebeldía hacia Dios. Amén. Ni con rebeldía hacia sus padres. Pues la mejor educación que uno puede recibir es la que tiene el fundamento de Dios. Amén. Levítico 19:3 dice: cuando uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y respetar también mis días de reposo, yo, el Señor tu Dios. Deuteronomio 27:16 dice: maldito sea el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén.
Maldito es aquel que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Vale, Máximo. Aleluya. El Salmo 71:5 dice: Tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Salmo 119:9 dice: ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Amén. Aleluya. Joven, la responsabilidad de buscar a Dios está en ti, no en tu mamá. Amén. Es que mi papá no me levanta para el devocional. Es que mi mamá no me dice nada. Es que mi mamá no me manda el audio de la oración. ¿Y tú quién eres? Amén. La responsabilidad está en tus manos. Amén. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén. La salvación es individual. Tu mamá no paga el precio por ti. Tu papá no tiene que pagar ningún precio por ti. Amén. Tú eres el que tienes que orar. Tú eres el que tienes que buscar a Dios. Tú has sido instruido delante de Dios desde la niñez en buscar a Dios. Aleluya. Tú has sido lleno por la palabra de Dios, por la corrección de tus padres. Por lo tanto dice que maldito es aquel que deshonra a su padre y a su madre. Maldito es aquel que se contradice con la palabra de Dios. Maldito es aquel que contradice a su padre y a su madre. Aleluya. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Mire cómo este joven hizo una reforma personal. Amados hermanos, es algo necesario en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de nosotros ya ni siquiera oramos? Ni siquiera buscamos a Dios, ni leemos la palabra de Dios. Amén. Vivimos bajo los rudimentos del mundo. Parecemos más del mundo que de la iglesia. Amén. A su nombre. La juventud, amados hermanos. Ahora pasamos a otra edad de la vida de Josías. Dice la crónica de Josías que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. O sea, a los 12 años de su reinado. 12 más 8, 20 años. Amén. Este joven empezó a hacer una obra de limpieza. Aleluya. Dentro de su territorio en el que él reinaba, Judá y Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Aleluya. Este joven comenzó a limpiar el territorio en el que él habitaba, hermano. ¿Qué necesitas limpiar tú, joven, que me escuchas en esta mañana? Amén. ¿Qué obras hay en tu vida que tienes que limpiar para poder reformar tu vida ante Dios? Para poder volver a la vida, aleluya, de oración, de búsqueda en Dios. Debes limpiar tu territorio. Debes sanar tu tierra. Debes sacar los ídolos que hay en ti. Debes acabar con las malas prácticas. Debes acabar con las malas conversaciones. Debes acabar, aleluya, con esas amistades que te llevan a practicar las cosas malas. Amén, amén. Josías comenzó a limpiar el territorio en el que él estaba a sus 20 años. Siendo un joven, destruyó las imágenes de aceras. Las esculturas e imágenes fundidas las quitó. Porque eso, aleluya, detiene la presencia de Dios. Eso es un obstáculo para relacionarte con Dios. Cuando vas a orar, piensas en eso. Cuando vas a leer la Biblia, piensas en eso. Cuando vas a buscar a Dios, te viene al pensamiento la película que te vistes. Te viene al pensamiento, aleluya, el pecado que cometiste si no hay relación con Dios. Pero Josías entendió claramente que Dios no habita donde hay maldad. Dios no habita donde hay impureza, donde hay otros dioses. Dios es celoso. Aleluya. Y
Y toda nuestra vida es para Él. No puede haber otro Dios en nuestra vida. No puede haber otra deidad en nuestra vida, hermano. Amén. Josías comprende que hay que hacer una limpieza. Aleluya. Y me llama mucho la atención, amados hermanos, en el verso 4. Dice que derribaron delante de él todos los altares de los Baales. ¿E hizo qué? Pedazos. Pedazos. Número 1, hizo pedazos. Número 2, esos pedazos los desmenuzó. O sea, dice, despedazó. Después hizo qué? Las desmenuzó. Las volvió polvo. 3. Y después quemó. Y dice, y esparció el polvo. Después de eso quemó. Y esas cenizas que quedaron, esparció sobre los sepulcros de aquellos paganos. Como un acto de decirle, ustedes son unos malditos por haber deshonrado a Dios. Y echó la ceniza de esos muertos, de esos ídolos, sobre los cuerpos de aquellos muertos que habían sacrificado toda su vida ofrendas a esos dioses. Lo mismo que hizo Moisés cuando vio al pueblo desenfrenado. Dice que quemó el becerro y los hizo beber de esa misma escultura. El polvo de aquel becerro de oro comieron ellos como pago por su maldad. Y todos esos que bebieron, no entró ni uno a la tierra prometida. Amén. Entonces, amados hermanos, usted debe desmenuzar eso que tiene en su corazón. Usted debe hacer polvo el pecado. Amén. Usted debe apartar de su vida todo esto, quemarlo. Amén. No privarlo y después que se levante otra vez. No, mátelo, destrúyalo, quémelo, desmenúcelo, hágalo polvo y espárzalo a los vientos que no vuelva más. Josías, aleluya, implementó una reforma personal. Buscó a Dios primeramente él. No mandó a buscar a los hombres a Dios. Él primeramente buscó a Dios y después empezó a enseñarle al pueblo que había que temerle a Dios, que había que buscar a Dios para que todo volviese a la normalidad. ¿Amén? Hermanos, las reformas, hubieron 4 reformas dentro de Israel y ni una sirvió para nada. Porque aquí lo que interesa es la reforma personal. Porque de nada sirve escribir en las paredes unos edictos, amados hermanos, una reforma y decirle al pueblo que cumpla con esto, cuando personalmente no se hace nada. Amén, así es. Amén. Amén. La reforma es personal. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El capítulo 4 de Timoteo, verso 12, primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Algunos de nosotros, a pocas, hermanos, cumplimos con alguna de estas referencias que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Algunos conocemos la palabra, porque aquí se nos obliga a estudiar en un instituto bíblico. Amén. Pero muy pocos tienen una conducta delante de Dios. Amén. Aprobada ante los ojos de Dios. Muy pocos tienen un espíritu, fe. Amados hermanos, muy pocos tienen pureza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No solamente a mí me está hablando Dios. Amén. Aleluya. El ejemplo de los jóvenes debe ser en palabra. O sea, que esté fundamentado en la palabra. Pero no solamente eso. También debe tener una conducta de amor ante Dios. Espíritu, fe y pureza. Ahora, amados hermanos, refléjese usted en este mensaje, en este versículo, a ver si usted cumple con eso. Reflejémonos en esto, amados hermanos. Porque este joven Josías daba ejemplo de todas estas cosas. Amén.
Este joven Josías daba ejemplo de lo que era la fe, la pureza. De lo que era, amados hermanos, tener una conducta sin reproche, inmaculada delante de los ojos de los hombres. Amén. Se dice que aunque Timoteo era un pastor, aleluya, tenía que mejorar en su vida personal. Aleluya, aunque tengamos cargos en las iglesias, aunque seamos el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, y como se quiera llamar, tiene que tener una conducta ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Tiene que ser ejemplo de fe, de esperanza, de amor, de espíritu, de pureza. Aleluya. Amén. Lo mismo le dijo a Tito, otro pastor, otro joven pastor. Aleluya. Tito capítulo 2, verso 7. Mira lo que le dice al joven Tito. Tito 2, 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿En qué? Mostrando seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario ¿qué? Y no tenga nada malo que decir. Aleluya, tremendo, amado hermano. Un joven pastor, el apóstol le dice: preséntate tú en todo como un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad. La integridad no solamente es aquí en la casa de Dios, es allá también. Amén. Integridad es cuando usted no lo está viendo nadie. Y es ahí donde usted dice que se le presenta la manera de pecar. Y el que es íntegro como José sale corriendo. El que es íntegro como Daniel no niega a Dios. Aleluya. El que es íntegro busca a Dios en todo momento. El apóstol le dice a Tito: mira, muéstrate tú como un ejemplo de buenas obras. Aleluya. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad ante todo. Aleluya. Palabra sana e irreprochable, que nadie tenga que reprocharte. Pero tú dices esto y haces aquello. ¿Ven? De modo que el adversario se avergüence. Imagínese usted avergonzar al diablo ante los ojos de Dios. Porque en usted no hay conducta mala, no hay tacha alguna. No hay cómo decirle a usted que usted es malo, porque usted tiene una conducta intachable. Amén. Antes de enseñar a reformar a otros creyentes y hasta no creyentes con la palabra de Dios, Tito tenía que reformar primero su vida personal para que sea íntegro, para que sea un ejemplo a seguir. Amén. La última etapa de Josías fue cuando fue un adulto. Dice el mismo versículo 34, 1, el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, verso 1. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó. O sea, duró hasta los 39 años. Su nombre le damos gloria. Aleluya. Cuando cumplió esa edad, amados hermanos, en su etapa de adulto, Josías fue llevado por Dios, amados hermanos, a reconstruir el templo. Amén. El templo, amados hermanos, porque muchos tenemos el templo destruido, muchos tenemos el altar destruido. Aleluya. Muchos tenemos una vida espiritual en el suelo, muchos no tenemos oración, muchos no tenemos ayuno, ya no vigilamos, ya no hacemos las cosas que eran buenas delante de Dios anteriormente. Amén. Como dice el libro de Apocalipsis: has perdido tu primer amor, ¿verdad?
tienes buenas obras y tienes muchas cosas, pero has perdido. Ya esas obras se hacen es por responsabilidad. Porque te tocó. Porque me asignaron ahí. La asignación dice me toca coordinar. Pero ya no está ese amor, ¿verdad? Ya no está ese deseo, esa pasión. Ya. Amén. De buscar a Dios como lo hacía uno en el primer amor. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer un verso bíblico. Segunda de Crónicas 34, verso 26. Verso 27. Más el rey de Judá. 34, En el 26. verso 22 que dice, amado. 34, 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tilpa, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Sigo. Ahí. Amén. Qué hermoso es poder llegar al final de esta manera. Amén. Dice que he aquí yo traigo. Dice: yo te recogeré con tus padres. O sea, te arrebataré. Te quitaré de medio de ese juicio que voy a derramar sobre este pueblo rebelde. Porque como les dije, amados hermanos, las reformas en poco sirvieron. Amén. Porque el pueblo no estaba dispuesto a hacer eso. Pero una reforma personal sí sirve. Y esa reforma personal es de nosotros, individualmente. Amén. Le dice el Señor a este rey Josías: he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. O sea que Josías, amados hermanos, reformó su vida delante de los ojos de Dios. Volvió al estado natural como se agrada a Dios. Amén. Invitó a los moradores de Jerusalén y de Judá a volverse a Dios. Limpió la ciudad de la idolatría, de la maldad, de los ídolos, de los que llevaba el pueblo a pecar. Amados hermanos, no solamente esto, amados, sino que permaneció hasta el fin de sus días agradando a Dios, buscando el rostro del Señor. Amén. Josías tomó con seriedad la palabra de Dios. Luego dice las crónicas de Josías, dice que subió el rey a la casa de Jehová, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová un pacto de caminar en pos de Jehová
y de guardar sus mandamientos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. El verso 30 y 31 dice eso. Dice que subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto, y había sido hallado en la casa de Jehová el libro de la ley. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová ¿qué? Un pacto. Oiga eso, amados hermanos, es una palabra bien seria, ¿verdad? Porque los pactos con Dios son, amados hermanos, unilateral. Pero este hombre dice, yo voy a hacer un pacto con Dios. Y eso es algo serio. Amén, que usted no cumpla un pacto con Dios. Aleluya. Dice, de Jehová, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma. Dice, poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro, o sea, guardar la ley. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieran conforme al pacto de Dios, del Dios de su Padre.